Fisiología del envejecimiento. Existen mecanismos moleculares que se hallan involucrados en el inevitable proceso de envejecer. Se pretende entender cómo las funciones del organismo van declinándose con edad, gracias a la intervención de factores genéticos, ambientales y de estrés oxidativo, lo cual permite observar desde el exterior las derivaciones de estos cambios, los cuales establecen de cierto modo la salud y la longevidad del ser humano. A lo largo de los años, el hombre, gracias a su magnífico don de inteligencia, pero sobre todo de curiosidad, ha logrado sugerir distintas teorías para explicar dicho proceso, de las cuales la que se ha llevado a la aceptación del mundo científico ha sido la teoría de los radicales libres, en la cual se expresa: las especies reactivas de oxígeno producidas en los procesos metabólicos son responsables de la degradación progresiva de los ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. Esta teoría está basada en fundamentos. Sin embargo, su aceptación y estudio no pretenden restar importancia al resto de teorías también expuestas en el presente trabajo. Definición. Definimos el envejecimiento como la serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas que origina el paso del tiempo sobre los seres vivos, una vez ha finalizado el proceso de desarrollo, provocando en este cambios en múltiples sistemas biológicos como el respiratorio, nervioso central, cardiovascular, endocrino, renal, muscular, y este puede verse influido por el estilo de vida que llevamos, o también como factores ambientales y genéticos. Cambios bioquímicos y fisiológicos durante el envejecimiento. Los cambios fisiológicos que vamos a observar son el volumen de la expansión pulmonar, capacidad de filtración renal, capacidad de concentración renal, rendimiento cardiovascular, sistema musculoesquelético, velocidad de conducción nerviosa, sistemas endocrino y exócrino, defensas inmunitarias y los sistemas nerviosos como el visual y el auditivo. Y entre los bioquímicos vamos a encontrar el índice metabólico basal, recambio proteico, tolerancia de la glucosa, capacidad reproductiva, acortamiento de los telómeros y la fosforilación oxidativa. En esta imagen podemos observar los cambios que se producen en los diferentes órganos. Características del envejecimiento. El envejecimiento se caracteriza por ser universal, progresivo, irreversible y heterogéneo y deleterio. Universal. Es propio de todos los seres vivos y constituye la etapa final de su ciclo vital. Progresivo. Cinética. Es variable para cada especie e individuo. Irreversible y heterogéneo. Cada especie tiene una velocidad característica de envejecimiento, asimismo dependiendo del sujeto y de órgano a órgano en el mismo. Y deleterio. Lleva una progresiva pérdida de función. Se dice que en la actualidad habrá mejores condiciones y estilos de vida, y gracias a esto podremos prolongar los años de vida en una persona. Teorías del envejecimiento. Muchos estudios han aceptado la hipótesis que tiene una base molecular y que relaciona directamente a procesos oxidativos, estrés oxidativo que experimentan las células y la aparición de los radicales libres de oxígeno, específicamente hidroxilo y dióxido de hidrógeno, producto de los procesos metabólicos y el desequilibrio de los estados redox celulares, factores que llevan a un daño genómico, ADN, y que juegan un papel esencial en el proceso de envejecimiento y desórdenes biológicos, tomando en cuenta que en la vejez los sistemas antioxidantes se ven disminuidos. Estrés oxidativo. Es un estado en el que la velocidad de generación de ROS excede nuestra capacidad para protegernos frente a ellas mediante mecanismos endógenos de defensa antioxidantes, lo que determina un incremento en el daño oxidativo a las biomoléculas. Daño del genoma ADN. Se manifiesta como un desgaste gradual del genoma ADN
mitocondrial y nuclear, así como la disminución del número de receptores celulares, modificación de la estructura de las proteínas, actividad de enzimas, disminución de la transcripción, la traducción y el procesamiento del ARN, disminución de las vías de traducción de señales. Daño del ADN nuclear. Los seres humanos están sujetos a un riesgo genético que influye en el desarrollo de enfermedades asociadas al envejecimiento. En la regulación de la longevidad humana participan 3 tipos de locus. Primero, genes con homólogos que determinan longevidad en otras especies. 2. Genes reguladores del mantenimiento y reparación celular. 3. Genes asociados a la susceptibilidad para desarrollar enfermedades asociadas del envejecimiento. Acortamiento de los telómeros. En ambos extremos de cada cromosoma se encuentra un telómero. Es la parte final de la secuencia de ADN de los cromosomas, el cual determina la capacidad de división celular. En cada división celular, una enzima denominada telomerasa replica los telómeros, pero no lo hace completamente, de tal manera que en cada división celular el telómero se va acortando, con lo que después de 40 o 50 divisiones, la célula ya no puede dividirse y muere. Este telómero explica el concepto de muerte programada, ya que cada vez que una célula se divide, pierde una porción de telómero, el cual a su vez genera sutiles cambios en la expresión proteica del resto del cromosoma, de tal manera que cada nueva célula nace un poco más vieja que su progenitora. La lipofusina es un pigmento lipídico granular de color marrón, sin contenido de hierro. También se conoce como el pigmento del envejecimiento. Se forma como resultado de la oxidación de residuos lipídicos y de proteínas. La lipofusina se encuentra en muchos tejidos y órganos, como el hígado, riñones, músculo cardíaco, glándulas adrenales, etc. Normalmente se acumula con la edad dentro del lisosoma de la célula, siendo su acumulación en el epitelio retiniano un factor de gran riesgo de degeneración macular relacionada con la edad, dado que puede dañar las células fotorreceptoras de la retina. Progeria es el síndrome de envejecimiento prematuro. Es un cuadro caracterizado por la aceleración en el proceso natural del envejecimiento, que se produce en estos individuos en edades tempranas de la vida. Este proceso de envejecimiento se produce entre 5 y 10 veces más rápido de lo habitual, por lo que estos pacientes se ven afectados desde la infancia. Son niños sin retraso mental, pero tienen una estatura muy baja. La esperanza de vida de estos pacientes es corta, nunca supera los 30 años, con un promedio entre los 14 a 15 años. Su muerte ocurre generalmente en la adolescencia, la mayoría de las veces por enfermedades cardiovasculares. Las causas e incidencia. Actualmente se desconocen con exactitud las causas que aceleran el proceso de envejecimiento, aunque hay estudios que parecen indicar que esta enfermedad podría ser causada por un gen mutante autosómico dominante, que haría inestable al núcleo de las células del organismo, acelerando el proceso de muerte celular. Oxidación y antioxidantes. Nuestro cuerpo está sometido diariamente a un inevitable proceso químico que envejece y destruye nuestras células. Este proceso se denomina oxidación y se produce a consecuencia de factores como la contaminación, las radiaciones, los agentes químicos e incluso de sustancias químicas que se generan en el interior de nuestro cuerpo. Estos factores son capaces de producir radicales libres. Los radicales libres son moléculas de oxígeno inestables que han perdido un electrón y al tratar de robarlo de una molécula sana inician una reacción en cadena. Los radicales libres son capaces de provocar el envejecimiento prematuro, enfermedades del corazón, cáncer, diabetes y artritis.
Los antioxidantes son moléculas capaces de ceder su electrón a los radicales libres, evitando así su producción en cadena. Los antioxidantes endógenos son propios del organismo, entre los cuales se pueden encontrar tres enzimas fundamentales. En primer lugar está la catalasa, la cual cataliza la reducción del peróxido de hidrógeno, la superóxido dismutasa, que es encargada de la catalización del radical superóxido para formar peróxido de hidrógeno, y la glutatión peroxidasa, encargada de la reducción de hidroperóxidos intracelulares. Esta también es capaz de conjugarse con compuestos potencialmente tóxicos, solubilizar y facilitar su excreción biliar. Los antioxidantes exógenos provienen del exterior del organismo. Se encuentran en las vitaminas E y C, los betacarotenos, flavonoides y licopenos, los cuales se incorporan al organismo mediante la dieta. Una fuente óptima de antioxidantes parece provenir de la alimentación, mas no de suplementos de antioxidantes en pastillas o tabletas. Envejecimiento por sistemas. Envejecimiento del sistema cardiovascular. Cambios anatómicos en el corazón. Se produce una degeneración en las válvulas aórtica y mitral, además del aumento de su rigidez a causa del aumento del depósito de calcio, lo que puede ocasionar estenosis y una insuficiencia cardíaca. Estos cambios pueden explicar los hallazgos de diversos soplos en el anciano. El corazón tiende a aumentar de tamaño, debido principalmente a una hipertrofia de miocitos, el aumento de la grasa pericárdica y el depósito de amiloide y de la lipofusina en el tejido cardíaco. Los miocitos se cubren con lipofusina, un pigmento de envejecimiento debido al metabolismo oxidativo. Ocurre fibrosis y depósitos de grasa a nivel del nodo sinoauricular y auriculoventricular y la calcificación de su esqueleto fibroso. Cambios fisiológicos en el corazón. El llenado diastólico temprano del volumen ventricular total puede llegar a disminuir hasta un 60%, y en la sístole existe un aumento de la velocidad de onda de pulso, lo que aumenta la presión arterial sistólica y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco disminuye de un 30 a 40% entre los 25 a 65 años, y durante el ejercicio es mantenido por dilatación cardíaca que aumenta el volumen de final de diástole. Uno de los principales órganos en el cual se puede observar el paso de la edad y los años es la piel. Esta aparece más delgada, pálida, frágil y transparente. También puede estar acompañada de ciertas manchas pigmentadas grandes, las cuales pueden aparecer en zonas expuestas al sol. Es posible que esto se dé debido a la disminución de la cantidad de melanocitos. Existen diversos cambios en las capas dérmicas de la piel, entre los cuales se encuentran en la capa epidérmica o más externa, la renovación celular lenta acompañada de la reducción de la producción lipídica, lo que ocasiona piel áspera y seca con finas arrugas. En la capa dérmica o intermedia se puede apreciar una disminución de colágeno y elastina en un 1% anual. Se reduce la circulación sanguínea, mostrando la piel menos luminosa y espesa. En la capa subdérmica disminuye el tamaño y el número de células adiposas, con una reducción de la capacidad de diferenciación. Se muestra así una pérdida de volumen con arrugas más profundas y mejillas huecas. Audición. Presbiacusia. Pérdida de la audición relacionada con la edad, especialmente para sonidos de alta frecuencia. Está directamente relacionada con el ruido ambiental y los lípidos sanguíneos. Se debe fundamentalmente a alteraciones en las estructuras del oído interno o en el sistema auditivo central. Se puede iniciar entre la tercera y sexta década. Olfacción.
Los cilios de las neuronas olfatorias están expuestos al ambiente externo de la cavidad nasal. Disminución de la capacidad olfatoria, hiposmia, que conduce a una pérdida completa, anosmia. Gusto. Disminución de la sensibilidad antes en mujeres de 40 a 45 años que en hombres de 50 a 60 años. Disminución de la actividad amilasa salival. Disminución de la secreción salival. El envejecimiento de los órganos de los sentidos. Aquí encontramos el de la visión. Todas las estructuras del ojo cambian debido al irremediable envejecimiento. Por ejemplo, vamos a encontrar envejecimiento en daño pupilar, cristalino, córnea, cámara anterior, retina, y también se afectan otros. La pupila disminuye su tamaño, reacciona más lentamente en respuesta a la oscuridad o a la luz brillante. El cristalino se vuelve amarillento, menos flexible y ligeramente opaco. La córnea, menos sensible, grosor aumentado, curvatura disminuida, pérdida de transparencia, acúmulo de pigmentos y lípidos. Y la pérdida de células epiteliales disminuyendo de la degeneración epitelial. La cámara anterior, volumen y flujo de humor acuoso disminuido. Glaucoma. Iris. Disminución del número de células del pigmento y de la actividad del músculo dilatador. Retina. Grosor disminuido en la periferia, pérdida de bastones. Y también se ve afectada la agudeza visual, el nervio óptico de la corteza visual y el campo visual que disminuye su tamaño. El envejecimiento del sistema endocrino puede verse reflejado en la disminución del tamaño de algunas glándulas endocrinas, también en una disminución de la síntesis y regulación de hormonas, lo cual puede causar diversas alteraciones en el metabolismo basal. A nivel de la hipófisis se puede observar una disminución de su tamaño, la formación de quistes, la presencia de fibrosis o necrosis y un aumento en la cantidad de lipofucsina y de depósitos de amiloide. Con respecto a la hormona del crecimiento, esta va a alcanzar su mayor apogeo en la pubertad y va a disminuir un 14% cada década. A los 70 u 80 años ya no habrá una secreción significativa de dicha hormona. En la glándula tiroides habrá una disminución de la producción de hormonas tiroideas, lo que provoca un descenso en la tasa metabólica, aumenta la grasa corporal y ocasiona hipotiroidismo. En los cambios físicos a nivel tiroideo también podemos observar que se va a volver más nodular, por lo cual se tienen que descartar que los cambios formen parte de procesos malignos. En el anciano se puede presentar el síndrome de T3 baja o síndrome del eutiroideo enfermo. En la paratiroides se puede observar un aumento de la paratormona y disminución de la calcitonina, lo cual genera la pérdida de masa ósea, provocando fracturas. El páncreas, por su lado, disminuye la síntesis y secreción de insulina, lo cual va a aumentar la glucemia. Las glándulas suprarrenales van a disminuir la producción de cortisol y de aldosterona. En hombres habrá una disminución en la producción de andrógenos adrenales. El déficit de andrógenos se va a relacionar con la disminución de la actividad sexual, el líbido y la pérdida de masa ósea acompañada de depresión. Las consecuencias clínicas del envejecimiento a nivel de las glándulas suprarrenales van a ser la predisposición a pérdida de sodio renal, la falta de sed y la disminución de la hormona antidiurética renal. A nivel de las gónadas, los ovarios van a disminuir su tamaño,
posteriormente dejando de responder a las gonadotropinas y disminuyendo de este modo la producción estrogénica. Por su lado, los testículos van a reducir su producción de testosterona. Estos efectos no suelen evidenciarse hasta una edad avanzada, por lo que la producción de espermatozoides va a ser continua. El envejecimiento del sistema respiratorio. Los cambios en este sistema causados por el envejecimiento se pueden explicar mediante la disminución lenta y progresiva de ciertos factores, que son la disminución de retracción elástica del pulmón, la cual está determinada por fibras elásticas del tejido pulmonar y por la tensión del surfactante. Cabe destacar aquí que la superficie alveolar decrece 0,27 metros cuadrados por año y la disminución de la presión de retracción elástica del pulmón favorecen al cierre prematuro de las vías aéreas pequeñas. También encontramos la disminución de la distensibilidad del tórax, la cual se ve reflejada en las calcificaciones con disminución del movimiento auricular, especialmente en las articulaciones costovertebrales y en los discos intervertebrales. La disminución de la fuerza de los músculos respiratorios generada por la hipoplasia de fibras musculares y la disminución de neuronas periféricas, acompañada de una disminución de la síntesis de los filamentos de miosina de cadena pesada. Envejecimiento del aparato reproductor femenino. Los cambios que sufre el aparato reproductor femenino se ven principalmente por cambios en los niveles hormonales. Una clara señal de envejecimiento se produce cuando los periodos menstruales cesan de manera permanente, como la denominada menopausia. El tiempo antes de la menopausia se denomina perimenopausia. Puede empezar varios años antes del último periodo menstrual. Los signos de la perimenopausia incluyen periodos menstruales más frecuentes en un principio y luego ausencias ocasionales del periodo, periodos que son más prolongados o breves, cambios en la cantidad de flujo menstrual. Los cambios con la edad y sus efectos. La menopausia es algo normal del proceso del envejecimiento de la mujer, en donde podemos observar que los ovarios dejan de producir las hormonas de estrógeno y progesterona, también dejan de liberar óvulos. A medida que los niveles hormonales bajan, se producen otros cambios en el aparato reproductor, como las paredes vaginales se vuelven más delgadas, secas, menos elásticas y se pueden irritar. Mayor riesgo de candidiasis vaginal. El tejido genital externo disminuye y se adelgaza. Envejecimiento del sistema reproductor masculino. Los cambios en el aparato reproductor masculino por el envejecimiento pueden abarcar cambios en el tejido testicular, producción de espermatozoides y función eréctil. Estos cambios usualmente ocurren de manera gradual. A diferencia de las mujeres, los hombres no experimentan un cambio mayor y rápido en su fertilidad a medida que envejecen. En lugar de esto, los cambios se presentan en forma gradual durante un proceso que algunas personas denominan andropausia. Los cambios del envejecimiento en el sistema reproductor masculino se presentan: 1. En los testículos, la masa tisular disminuye. 2. El nivel de la hormona sexual masculina, la testosterona, permanece igual o se reduce gradualmente. 3. Puede haber problemas para conseguir una erección, desaceleración general en lugar de ser una falta total de funcionalidad. Fertilidad. Los conductos que transportan el semen pueden volverse menos elásticos. Los testículos continúan produciendo semen, aunque la tasa de producción de espermatozoides disminuye. El epidídimo, las vesículas seminales y la próstata pierden algo de su célula superficial. Sin embargo, continúan produciendo el líquido que ayuda a transportar el semen. Función urinaria. La próstata se agranda con la edad, ya que parte de su tejido es reemplazado por tejido fibrótico, similar a una cicatriz. Esta afección, que se denomina hipertrofia prostática benigna, afecta a cerca del 50% de los hombres.
Efectos de los cambios. La fertilidad varía de un hombre a otro. La edad no predice la fertilidad masculina. La función de la próstata no afecta la fertilidad. Por lo general, el volumen de líquido eyaculado permanece igual, pero hay menos espermatozoides vivos. Algunos hombres pueden presentar un menor deseo sexual. Las respuestas sexuales se pueden volver más lentas y menos intensas. Envejecimiento del aparato gastrointestinal. Los principales cambios funcionales en el aparato gastrointestinal del anciano vienen determinados por la degeneración neuronal, ocasionando cambios degenerativos en el tejido conectivo, isquemia y modificaciones de la flora intestinal. En el esófago con frecuencia se da disminución de la respuesta peristáltica. En el estómago ocurre trastornos de la motilidad que produce retraso en el vaciamiento de los alimentos líquidos, así como también se da una disminución de la secreción gástrica, atrofia de la mucosa y disminución de la cuantía de ácido clorhídrico y pepsina. El intestino se ve reducido de forma progresiva, tanto en el peso del intestino delgado como en la cantidad de mucosa. El hígado sufre una disminución progresiva en tamaño y peso a partir de los 50 años. 2-3. La vesícula no presenta modificación funcional ni anatómica con la edad. Por el contrario, la síntesis de los ácidos biliares se ve disminuida con el envejecimiento debido a la reducción de la hidroxilación del colesterol. En el páncreas se observan cambios manifiestos en la estructura con el envejecimiento, disminución de peso, hiperplasia ductual y fibrosis lobar, también depósitos de lipofuscina y amiloide. El envejecimiento del sistema nervioso. Las personas ancianas que no padecen de afecciones neurológicas pueden llegar a conservar su nivel intelectual aproximadamente hasta los 80 años, presentando solo una leve disminución en la respuesta rápida de sus actos. La explicación lógica para estos cambios se basa en la pérdida de peso y neuronas del cerebro y la médula espinal, lo que provoca una atrofia. Las neuronas pueden comenzar a transmitir los mensajes de una forma más lenta y los productos de desecho se pueden acumular en el tejido cerebral. A medida que las neuronas se descomponen, pueden causar en el cerebro placas y ovillos neurofibrilares. También existe un pigmento graso de color marrón denominado lipofuscina, el cual puede acumularse en el tejido nervioso. También podemos observar cambios en el transcurso del envejecimiento en el encéfalo. Los cambios con el transcurso del envejecimiento en el encéfalo. Generalmente en el encéfalo se pueden apreciar cambios como la acumulación de radicales libres, los cuales son producidos durante el metabolismo normal, se acumulan con la edad y tienen la capacidad de causar efectos tóxicos. La pérdida de células nerviosas disminuye con el envejecimiento normal. La pérdida celular es mínima en algunas áreas y máxima en otras. Desde los 20 a 30 años hasta los 90 años, el peso del encéfalo disminuye aproximadamente en un 10%. También se puede observar la plasticidad a nivel de las células nerviosas. Esto presupone el alargamiento compensador y producción de dendritas en las células nerviosas restantes para compensar el deterioro gradual y la pérdida de células nerviosas relacionadas con la edad. Los cambios histológicos. El envejecimiento normal provoca depósitos de pigmento lipofuscina en las células nerviosas y amiloide en los vasos sanguíneos. También se va a observar una disminución del flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral disminuye alrededor del 20%. La disminución es mayor en personas con enfermedad cerebrovascular de los vasos pequeños causada por diabetes e hipertensión.
El descenso es mayor en ciertas áreas del encéfalo y más intenso en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Envejecimiento del sistema óseo. En el envejecimiento del sistema óseo intervienen fundamentalmente dos factores, que es la fragilidad ósea y el traumatismo. También interviene la pérdida de masa ósea al aumentar la fragilidad del hueso, como la muscular, al facilitar las caídas, contribuirán al desarrollo de las fracturas. A partir de los 40 años se produce una pérdida progresiva de masa ósea, con la edad que aumenta en las mujeres durante los años que siguen al cese de la actividad ovárica. Estos cambios se desarrollan debido a la existencia de modificaciones en el funcionamiento de las unidades de remodelación que guardan relación con diversos factores como nutricionales, hormonales, paracrinos, mecánicos y genéticos. Modificaciones en el funcionamiento de las unidades de remodelación ósea. La remodelación ósea puede alterarse de múltiples maneras, como, en primer lugar, debido al balance de las unidades de remodelación. En segundo, el mantenimiento de la masa ósea exige que la cantidad de hueso destruida y la formada por los osteoblastos sean iguales. Y tercero, cuando en cada unidad se forma menos hueso del que se destruye, la masa disminuye. En los factores determinantes de las modificaciones de la remodelación encontramos los factores nutricionales, hormonales, paracrinos, mecánicos y genéticos. Entre los factores nutricionales, probablemente el factor más relevante en los ancianos es el déficit de calcio y de vitamina D. Cuando disminuye el calcio ingerido con la dieta, desciende su absorción y baja la calcemia, lo que estimula la secreción de paratormona, que es la PTH. La acción de esta hormona aumenta la reabsorción ósea, la reabsorción renal de calcio y la producción renal de calcitrol. Este a su vez aumenta la absorción intestinal y reabsorción tubular de calcio en el hueso. Favorece la acción resortiva de la PTH. De esta manera, el balance entre entradas y salidas del organismo tiende a ser neutralizado, con estabilidad de los valores plasmáticos de calcio, pero a expensas de un balance negativo del mismo en el hueso. Los factores hormonales. Se conoce que las hormonas sexuales y la hormona de crecimiento ejercen un efecto anabólico sobre el hueso. Las hormonas sexuales son imprescindibles para el normal desarrollo del esqueleto. Los estrógenos desempeñan un papel esencial durante la fase de crecimiento, no solo en las mujeres, sino también en los varones. Además de los individuos adultos, los esteroides sexuales siguen ejerciendo una influencia anabólica sobre el esqueleto, al favorecer la información e inhibir la reabsorción ósea. Los factores parácrinos. Parece bien establecido que la concentración sérica de osteoprotegerina aumenta de forma progresiva con la edad, probablemente para contrarrestar el aumento de la actividad resortiva que presentan las personas ancianas. Sin embargo, los resultados obtenidos con otros factores locales han sido contradictorios. Factores mecánicos. Las tensiones que resultan de las cargas mecánicas son un regulador importante de remodelado en algunas partes del esqueleto. Podemos observar que los huesos largos y los cuerpos vertebrales necesitan cargas pequeñas, pero frecuentes, para mantener la masa ósea. En último término, la masa y la resistencia del esqueleto vienen determinadas por la necesidad de resistir las cargas y las deformidades impuestas por las actividades extremas de la vida diaria. Los factores genéticos. La pérdida de masa ósea que se observa en algunos individuos puede deberse a otros factores distintos de los nutricionales u hormonales. En algunos modelos animales se ha observado un componente hereditario en la pérdida de la masa ósea relacionada con la edad, y existen modelos murinos manipulados genéticamente que desarrollan un cuadro muy similar al de la osteoporosis humana. Envejecimiento del sistema muscular. En el envejecimiento del sistema muscular, la masa corporal magra disminuye entre los 35 y los 70 años, sobre todo debido a la pérdida de masa muscular esquelética y a la progresiva disminución del número y el tamaño de las fibras musculares.
actividad funcional en los ancianos, al igual que sucede con la masa ósea. El pico de masa muscular se alcanza en la juventud, hacia los 25 años, y se mantiene relativamente estable hasta los 50 años. Podemos observar que a partir de esta edad hay una pérdida progresiva de músculo, que se hace especialmente intensa a partir de la sexta década de vida, y se llega a perder un total del 40% de la masa muscular cuando se alcanza los 80 años. La denervación muscular. Esta provoca en los ancianos una pérdida de unidades motoras y por tanto de fibras musculares. A los 60 hay una progresiva disminución en el número de las neuronas motoras, del asta anterior de la médula espinal y del número de uniones neuromusculares de los nervios periféricos. Metabolismo proteico. Se podría explicar la discreta pérdida muscular que aparece antes de los 60 años, debido a la alteración en el metabolismo proteico, a diferencia de la que ocurre con los procesos de denervación muscular. La síntesis proteica empieza a decaer a partir de los 50 años y continúa haciéndolo hasta edades más avanzadas. Esta disminución parece guardar relación con la menor disponibilidad de moléculas de ATP en el músculo, debido probablemente a la disminución en el número de mitocondrias y a la afectación de ADN mitocondrial provocando por los fenómenos oxidativos que acompañan al aumento de la producción de radicales libres en el músculo y en las personas mayores. Factores hormonales. Se puede observar cómo disminuye progresivamente la actividad androgénica en los varones, de modo que se reducen los niveles de testosterona total y libre. En las mujeres, la caída brusca de los estrógenos contribuye también al desarrollo de la sarcopenia. En los factores parácticos, al igual que sucede con el tejido óseo, existen algunos factores producidos por el propio músculo, que parecen intervenir en el desarrollo de la sarcopenia, como la IGF-1, sintetizada en el músculo, parece estimular la proliferación de las denominadas células satélites. Encontramos otros factores que se han señalado en los leucocitos de las personas mayores, que liberan una mayor cantidad de IL-6 que los de las personas jóvenes. Esta elevación podría desempeñar también algún papel en sarcopenia debido a los efectos catabólicos y androgénicos desarrollados por esta citoquina. También el déficit de la vitamina D puede intervenir en este proceso.